En este tema vamos a analizar la conservación de la masa y la energía en sistemas abiertos, es decir, en volúmenes de control. Empezaremos con una introducción, después estudiaremos la conservación de la masa en sistemas abiertos, en volúmenes de control, posteriormente la conservación de la energía y después veremos ejemplos. En el apartado 4 veremos ejemplos de conservación de la masa y energía en estado estacionario. En el apartado 5 veremos ejemplos de conservación de la masa y energía en régimen transitorio. Vamos a empezar recordando lo que es un sistema cerrado y un sistema abierto. Vimos en el tema 1 que en un sistema cerrado la masa es fija y no cruza la frontera. Esto es discutible porque según el libro que consultéis, hay autores que les llaman sistemas cerrados a sistemas en los que no hay transferencia de masa hacia adentro o hacia afuera y tampoco hay transferencia de energía. Para nosotros, en esta asignatura, un sistema cerrado será simplemente un sistema en el que la masa es fija, así que puede intercambiar energía con el exterior. Por el contrario, en un sistema abierto, volumen de control, la masa sí que puede cruzar la frontera, es decir, puede haber entrada de masa hacia el sistema o salida de masa. Os pongo ejemplos típicos que vamos a estudiar en este tema. Vamos a analizar conductos, vamos a analizar sistemas cilindro-pistón en los que va a haber entradas y salidas. Vamos a estudiar máquinas de producción de potencia, vamos a estudiar válvulas, intercambiadores de calor, llenados, vaciados de depósitos, etc. En esta diapositiva vamos a definir el flujo gasto o caudal másico y flujo gasto o caudal volumétrico. La masa de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo es el flujo másico, gasto másico o caudal másico. De forma diferencial se puede escribir como densidad por velocidad por diferencial de área. Cuando digo diferencial de área, es diferencial de área transversal. Si la densidad es constante a lo largo de la sección y la velocidad la expresamos como la velocidad promedio calculada de esta manera, vamos a representar, por ejemplo, un conducto. Imaginaros que yo tengo un conducto circular y que tengo, por ejemplo, agua circulando a una determinada velocidad. Esto lo veréis con calma en la asignatura de mecánica de fluidos, pero os voy a adelantar lo que pasa. La velocidad en contacto con la pared es nula y es máxima en el centro de la tubería, es decir, la velocidad del agua en el interior de la tubería hace una cosa así, es decir, es cero en este punto y es máxima en este punto. Nosotros en termodinámica trabajaremos con la velocidad promedio, es decir, por ejemplo, vamos a asumir que la velocidad sería esta línea de puntos y esta línea de puntos es la velocidad promedio a lo largo de la tubería obtenida así. Entonces nosotros en termodinámica trabajaremos con esta expresión. Nuestro flujo másico será la densidad por la velocidad promedio por el área. El volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo es el flujo volumétrico, gasto volumétrico o caudal volumétrico. Viene dado por esta expresión integral de velocidad diferencial de área. Si utilizamos la velocidad promedio, vendría dado por velocidad promedio por el área transversal. Es decir, el flujo volumétrico es el flujo másico entre la densidad. Vamos a hacer este ejemplo que es del libro de Introducción a la Termodinámica de José María Saiz Havard. Nos dicen que tenemos un conducto circular por el cual circula un fluido con esta distribución de velocidad. Es una distribución parabólica. Nos piden determinar el caudal volumétrico y el caudal másico. Podría ser el conducto que representé anteriormente y esta distribución de velocidad es una parábola. Si esta coordenada es el radio, le voy a llamar R. Esta velocidad viene dada por 1 menos R cuadrado partido del radio de la tubería al cuadrado. Entonces, flujo másico M punto es igual a integral de densidad por velocidad de A, es decir, integral entre R y 0 de densidad por la velocidad 1 menos R cuadrado
partido de R cuadrado de A. Si el área es pi R cuadrado, diferencial de área es 2 pi R de R. Entonces esto queda 2 pi R de R. Y con los datos que nos da el problema, esta integral resulta 0,00628 kilogramos segundo. El flujo volumétrico es el flujo másico dividido entre la densidad, es decir, m punto entre la densidad, y resulta 0,00000, la densidad es 1000, 628 metros cúbicos segundo. Vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, otra forma de calcular esto es calculando primero la velocidad promedio, y una vez que tenga la velocidad promedio calculamos el flujo másico como densidad por V promedio, le voy a llamar VP, por el área, que es pi R cuadrado. Esta velocidad promedio la voy a calcular en esta parte, vendría dada por esta expresión, es decir, 1 partido de A por integral de V de A. Entonces sería 1 partido de A integral de velocidad diferencial de área. Es decir, 1 partido de pi R cuadrado integral de la velocidad 1 menos R cuadrado partido de el radio del conducto al cuadrado por 2 pi R, el diferencial de área es 2 pi R, esta expresión de R. Esto nos da una velocidad promedio, aquí me colé, sería sin este símbolo V sub P, nos da una velocidad promedio de 0,5 metros segundo. Es decir, esta velocidad promedio que marco aquí mediante líneas de puntos verdes sería 0,5 metros segundo. Entonces, si multiplico la densidad por la velocidad promedio por el área, que es pi R cuadrado, también tenemos el mismo flujo másico, 0,00628 kilogramos segundo. Ahora vamos a ver la conservación de la masa en volúmenes de control. Es muy sencillo, simplemente consiste en que la variación de masa en un volumen de control es igual a la masa de entrada menos la masa de salida. Lo podemos expresar de esta manera en forma de variación, y lo podemos expresar también en forma de tasa, es decir, derivada de la masa respecto al tiempo es flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. En forma general, si hay varias entradas y varias salidas, lo que se hace es poner sumatorios. Es decir, dm derivada de la masa de volumen de control respecto al tiempo es igual a sumatorio de flujos de masa de entrada menos sumatorio de flujos de masa de salida. En estado estacionario, y vamos a recordar lo que es un estado estacionario, es un estado que no depende de tiempo, es decir, si no depende de tiempo, si la masa es constante a lo largo del tiempo, la derivada de la masa es igual a cero, es decir, el sumatorio de flujos de entrada es igual a sumatorio de flujos de salida. Si tenemos, por ejemplo, un depósito, imaginaros que tenemos un depósito de agua y tiene un determinado nivel, que vamos a llamarle H.
este nivel de agua le vamos a llamar H. Entonces, imaginaros que a este depósito pues entra un flujo de agua, por un lado, de 2 kilogramos segundo, y por otro lado entra también un flujo de agua de 3 kilogramos segundo. Imaginaros que por la parte de abajo dejamos salir 5 kilogramos segundo de agua. Si la masa que entra, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, este nivel no cambiará y el agua que hay dentro del depósito será la misma, la masa de agua que hay en el interior del depósito será la misma a lo largo del tiempo. Entonces esta derivada de m de t es igual a 0 porque la masa es constante a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos este tramo de tubería por donde fluye agua. Nos dan la velocidad, nos dicen que es de 3 metros por segundo y la sección transversal de tubo 1,27 centímetros cuadrados. Nos piden determinar el caudal másico de agua en las secciones 1 y 2. En este caso pasa como en el problema anterior, la velocidad en la tubería no es uniforme. Es decir, haría una cosa así, es 0 en los extremos y máxima en el centro del conducto, lo que pasa es que nos están dando la velocidad promedio, es decir, esta velocidad promedio es de 3 metros segundo. Vamos a aplicar conservación de la masa, la derivada de la masa que hay en nuestro volumen de control. Y nuestro volumen de control lo voy a delimitar en azul. Nuestro volumen de control sería este tramo de tubería. Es igual a flujo másico de entrada, m.e, menos flujo másico de salida, m.s, siendo m.e. Flujo másico de entrada lo vamos a poner aquí, m.e. Esta es la sección 1 y el flujo másico de salida, m.s, en la sección 2. En estado estacionario, la masa que hay en este volumen de control es constante, es decir, la masa, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Y cuánto valen esos flujos másicos? Bueno, pues valen densidad por velocidad por área. Es decir, 1000 por 3 por 1,27 por 10 elevado a menos 4. Esto resulta 0,381 kilogramos segundo. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que sigamos con el ejemplo de la diapositiva anterior, sin embargo, ahora el tubo experimenta un calentamiento, de modo que la densidad en la sección 1 es de 1000 kilogramos metro cúbico, pero en la sección 2, debido a este calentamiento, la densidad se reduce a 975 kilogramos metro cúbico. Nos piden calcular la velocidad promedio del agua en la sección 2. Entonces, seguimos en estado estacionario, entonces aplicamos conservación de la masa, este término sería nulo. Esta velocidad de 3 metros segundo ahora no es a lo largo de la tubería, sino solamente en la sección 1, en la sección de entrada, y vamos a calcular la velocidad en la sección de salida, la velocidad promedio en la sección de salida. Entonces, esto se sigue cumpliendo, flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida. Entonces, densidad a la entrada, que le voy a llamar ρ1 por velocidad a la entrada, v1 por el área, es igual a densidad a la salida por la velocidad a la salida, v2 por el área. El área es la misma a la entrada que a la salida, es la misma en todo el conducto, entonces de aquí despejamos la velocidad a la salida, 3,08 metros segundo.
Ahora vamos a ver la conservación de energía en sistemas abiertos, en volúmenes de control. Vamos a recordar primero conservación de energía para sistemas cerrados. La veíamos en forma de variación, entonces decíamos que variación de energía es igual a calor menos trabajo, y la veíamos también en forma de tasa, es decir, de T igual a Q punto menos W punto. Si tenemos un sistema abierto, un volumen de control, tenemos que llevar en consideración las entradas y las salidas, porque si tenemos una entrada de masa asociada a esa entrada de masa también nos está entrando energía, y si tenemos una salida de masa, una o varias salidas de masa, con esa masa también está saliendo energía del sistema. Entonces, en forma de variación, es variación de energía, le voy a llamar VC en el volumen de control, es igual a calor menos trabajo más energía de entrada menos energía de salida. Vamos a escribir la energía total como la masa por la energía específica, es decir, energía total, masa por energía específica. Entonces nos queda esta expresión. Y vamos a poner, en vez de energía de entrada, sumatorio de masas de entrada por energía de flujo de masa a la entrada menos sumatorio de masas de salida por energía, FM es flujo de masa de salida. Esta energía específica del volumen de control ya vimos que es la suma de varias contribuciones, la suma de energía interna más energía cinética más energía potencial más otra serie de energías que no vamos a ver a lo largo de la asignatura, y la energía específica de flujo de masa es también esta suma de estas tres contribuciones, energía interna más energía cinética más energía potencial, más un término que llamo energía de flujo. Es decir, el movimiento de flujo, bien sea a la entrada o a la salida, lleva asociada una energía, esta energía de flujo. Esta energía de flujo o trabajo de flujo es el trabajo necesario para introducir o retirar el flujo de un volumen de control y mantener con ello un flujo continuo a través de nuestro volumen de control. Para calcularlo vamos a pensar en este volumen de control en el que tenemos una entrada y una salida de flujo. Vamos a imaginar que este flujo a la entrada entra debido a la acción de un émbolo o un pistón imaginario que estamos empujando con una fuerza F. Entonces nosotros estamos empujando este pistón y estamos haciendo entrar el fluido. A la salida igual. También podemos pensar que tenemos un pistón imaginario, tiramos con una fuerza F hacia la derecha en este caso y estamos haciendo salir el fluido. ¿Cuánto vale esta fuerza F con la que tenemos que empujar este pistón imaginario? Bueno, pues vale la presión por el área. El trabajo, si lo estamos desplazando una distancia L, es la fuerza por el desplazamiento, es decir, fuerza por esta longitud, es decir, presión por área por longitud, es decir, presión por el volumen, siendo el volumen este que os indico aquí, que abarca la longitud L. Si en lugar de calcular este trabajo en este volumen queremos calcular el trabajo específico, es decir, el trabajo por unidad de masa, sería presión por el volumen específico. Y esto es lo que se conoce como energía de flujo. Entonces vamos a ir a la diapositiva anterior. Si ya sabemos cuánto vale esta energía de flujo, que vale PV, la energía específica total de un fluido en movimiento sería este término PV más energía interna más energía cinética más energía potencial, que es lo que ponemos aquí. H, la entalpía, es U más PV, entonces nos queda H entalpía más energía cinética más energía potencial, unidades kilojulio-kilogramo o equivalente. La energía total, es decir, la energía en kilojulio equivalente, sería simplemente multiplicando por la masa, masa por energía específica de un fluido en movimiento. En este tema, normalmente con lo que trabajaremos será con la tasa de flujo de energía, y es simplemente el producto del flujo másico por la energía específica del fluido en movimiento. Por tanto, sustituyendo en la expresión anterior, en la expresión que vimos aquí,
el principio de conservación de energía para un volumen de control, para un sistema abierto, nos queda de esta forma, es decir, la variación de energía en el volumen de control es igual a la energía total que entra, bien sea por calor, por trabajo o por entradas de masa, menos la energía total que sale, bien sea por calor, por trabajo o por salidas de masa. En forma de tasa sería esta expresión, que es la que vamos a utilizar habitualmente a lo largo de la asignatura. Si tenemos estado estacionario, es decir, un estado que no depende del tiempo, la energía total en nuestro volumen de control es constante a lo largo del tiempo, por tanto su derivada es cero, ¿no? Entonces este primer término sería cero. Una vez que vimos la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía para sistemas abiertos, en los apartados 4 y 5 vamos a ver ejemplos. Concretamente, en el apartado 4 vamos a ver ejemplos en estado estacionario, en el apartado 5 vamos a ver ejemplos en régimen transitorio. Vamos a empezar con turbinas. En los ejercicios nos van a aparecer turbinas con bastante frecuencia. Hay varios tipos de turbinas térmicas, que son las turbinas de gas y de vapor, este primer grupo que os pongo, turbinas hidráulicas, turbinas eólicas o aerogeneradores, fotovoltaicas, submarinas, etc. Nosotros a modo ilustrativo vamos a ver las turbinas térmicas y las turbinas hidráulicas. Vamos a empezar con turbinas térmicas, es decir, turbinas de gas y de vapor. Son máquinas que convierten la energía térmica de un fluido en energía mecánica. En una turbina de gas el fluido de trabajo es un gas y en una turbina de vapor el fluido de trabajo es agua, es decir, trabajan con vapor de agua. Vamos a ver en este vídeo cómo funciona una turbina de vapor. Esta turbina de vapor tiene una carcasa, veis que el armazón exterior es la carcasa y dentro de la carcasa hay un rotor que puede girar alrededor de su propio eje. El vapor accede por esta parte. En el vídeo lo muestran en rojo, entonces el vapor de agua accede a la turbina a una elevada temperatura y presión. A medida que va atravesando la turbina, veis que va atravesando los álabes, va haciendo girar el rotor y esto es lo que produce energía mecánica. A su vez, a medida que el agua va atravesando la turbina, va perdiendo presión y va perdiendo temperatura. Esto mismo es lo que os pongo en esta imagen. Veis que la carcasa está seccionada para que veamos el rotor. El rotor sería esta parte, que es lo que gira alrededor del eje. El vapor de agua a alta presión y alta temperatura entraría por esta parte y iría hacia la izquierda. A medida que se dirige hacia la izquierda, es decir, que va atravesando los álabes de la turbina, el rotor gira y el agua va perdiendo presión y va perdiendo temperatura. En una turbina de gas el principio de funcionamiento es el mismo, lo que pasa es que el fluido que atraviesa la turbina es un gas en lugar de agua. Normalmente ese gas es aire. En problemas, cuando trabajemos con turbinas, las vamos a representar de esta manera. Esto representaría la carcasa, esto sería la entrada y esto la salida, es decir, las vamos a representar con una sección que va aumentando a medida que el fluido va atravesando la turbina, indicando esa expansión. En problemas, si nos caen turbinas térmicas, turbinas de gas o turbinas de vapor, a menos que se diga lo contrario en el problema, tener cuidado, a menos que se diga lo contrario o que se den indicios de lo contrario, podemos asumir estas hipótesis. En primer lugar, podemos asumir estado estacionario, es decir, los procesos no van a depender del tiempo. Podemos despreciar pérdidas de calor y podemos despreciar también variaciones de energía cinética y potencial. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos esta turbina, es una turbina de vapor de una potencia de 5 megavatios, nos dan las condiciones de entrada, condiciones de salida y nos piden calcular el flujo másico de agua que fluye por la turbina. Lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de conservación de la masa, es decir, la ecuación que tenéis en la diapositiva 8, esta ecuación, y la ecuación de conservación de la energía que la tenéis en la diapositiva 15. Entonces esto es lo que pongo aquí. Yo siempre voy a poner las ecuaciones de forma genérica y una vez que las tengo escritas voy a ir tachando cosas. Entonces vamos a ir tachando términos. En primer lugar, estamos en estado estacionario, entonces este término es 0 y este término es 0. Despreciamos pérdidas de calor,
Entonces este término sería 0. Y estamos despreciando también variaciones de energía cinética y potencial. Entonces estos términos serían 0 también. De la ecuación de conservación de la masa, lo que obtenemos es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es decir, m.1 es igual a m.2 y le voy a llamar directamente m punto, que es lo que nos pide calcular el problema. Vamos a ponerle una interrogación porque es lo que queremos calcular. De la ecuación de conservación de la energía, lo que tenemos es que 0 es igual a la potencia para este volumen de control, le voy a llamar W punto, esos 5 megavatios, más flujo másico de entrada, M punto, por esta entalpía de entrada, por H1, y menos flujo másico de salida, M punto, por esta entalpía de salida, H2. Es decir, de aquí obtenemos que el flujo másico es igual a la potencia entre H1 menos H2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar estas entalpías H1 y H2, entonces tendríamos el problema resuelto. Vamos a empezar con H1, determinación de H1. Determinación de H1. De 1 lo que sabemos es la presión y la temperatura. Sabemos que la presión en 1 es de 2000 kilopascales, 2 megapascales, las tablas están en kilopascales, entonces vamos a poner 2000 kilopascales. Y la temperatura 400 grados. Tenemos dos propiedades independientes, entonces podemos ir a tablas y determinar las demás. En este caso vamos a determinar H1. Vamos a ir a tablas, vamos a buscar la tabla de agua saturada, entrada, presión, y vamos a buscar esos 2000 kilopascales. Veis que está en la página 14. Veis que la temperatura de saturación a 2000 kilopascales es de 212,4, lo tenemos aquí. En el punto 1 estamos a 400 grados, entonces estamos en un estado de vapor. Entonces vamos a irnos a las tablas de agua sobrecalentada, vamos a buscar esa presión de 2000 kilopascales y esa temperatura de 400 grados. 2000 kilopascales lo tenéis en la página 23 y 400 grados sería esta fila. Entonces, como veis, la entalpía de agua a 2000 kilopascales y 400 grados es de 3248 kilojulios kilogramo, la entalpía específica. Entonces, H1 es igual a 3248 kilojulio kilogramo. Ahora vamos a determinar H2. De 2 lo que sabemos es la presión, 15 kilopascales, P2 igual a 15 kilopascales, y sabemos el título. Nos da un título un 90%, 0,9, es decir, nos están diciendo que estamos en el interior de la campana. Tenemos dos propiedades independientes, vamos a tablas y determinamos las demás. En este caso nos interesa H2. H2 es igual a HL más el título por HLV. Entonces tengo que ir a la tabla de agua saturada, entrada presión, buscar 15 kilopascales y mirar cuánto vale HL y HV. Entonces me voy a esa tabla, agua saturada, entrada presión, empieza en la página 11, 15 kilopascales, no lo tenéis, vais a tener que interpolar entre 14 y 16 kilopascales. HL sería interpolando entre estos dos valores y HLV sería interpolando entre estos dos valores. HL resulta 225,7. Sería aquí 225,7, título 0,9 y HLV interpolando sería 2372,45.
Esto nos da una entalpía H2 de 2360,9 kilojulios kilogramo. Entonces, una vez que tenemos las entalpías, volvemos a esta ecuación. Ser coherentes con las unidades. El enunciado nos da la potencia en megavatios, pero para que nos coincidan las unidades, pasarlo a kilovatios. Entonces, multiplicar por 1000, 5 por 10 elevado a 3 kilovatios entre H1 menos H2. Entonces sería 3248 menos 2360,9. Esto nos da un flujo másico de 5,63 kilogramos segundo. Con ello el problema estaría resuelto. El enunciado no nos pide representar en un diagrama, pero por ejemplo, si lo queréis representar en un diagrama PV, pues sería una cosa así. Vamos a representar en el eje Y la presión, en el eje X el volumen específico. V vamos a representar la campana de saturación. Esta, por ejemplo, sería la presión correspondiente a la entrada, es decir, 2 megapascales o 2000 kilopascales. Vamos a poner aquí 2000. Y por ejemplo la presión de 15 kilopascales, pues la vamos a poner por aquí más o menos. Estos serían 15 kilopascales. Unidades kilopascal. El punto 1 es vapor sobrecalentado a 2000 kilopascales. Entonces, si por ejemplo la isoterma de 400 grados la ponemos pues más o menos por aquí, el punto 1, entonces vamos a ponerlo en rojo, estaría aquí. Bueno, esta es la isoterma correspondiente a 400 grados, vamos a ponerle T igual a 400. Fijaros que esta isoterma la represento por encima de la campana. Vamos a volvernos a tablas. La última fila de la tabla de saturación es el punto crítico. La temperatura crítica del agua es de 373,984, es decir, estamos por encima del punto crítico, por eso la isoterma la represento por encima de ese punto crítico. Y ahora vamos a representar el punto 2, vamos a representar la isoterma correspondiente a 15 kilopascales. Nos vamos a tablas. Entrada presión a 15 kilopascales, la temperatura de saturación sería interpolar entre 52,5 y 55,3. Resulta 53,9 grados a 15 kilopascales, ¿no? Entonces vamos a representar esa isoterma, sería más o menos una cosa así, y esta sería la isoterma correspondiente a esa interpolación a esos 53,9 grados centígrados. El punto 2 estaría dentro de la campana, entonces estaría más o menos por aquí, con un título de 0,9. Este sería el punto 2 y este sería el punto 1. El proceso de 1 a 2 lo voy a marcar con líneas de puntos, pues sería una cosa así. Si no, lo voy a poner así mediante una línea continua. Este sería el proceso de expansión en la turbina. Ahora vamos a ver turbinas hidráulicas. Son máquinas que convierten energía cinética en energía mecánica. Seguimos con turbinas, pero al contrario que una turbina térmica, que lo que hacía era convertir energía térmica en energía mecánica, las turbinas hidráulicas convierten energía cinética, que a su vez esta energía cinética, os pongo aquí una imagen, la energía cinética que tiene el agua a la entrada de la turbina es debida a que antes tenía energía potencial que se convirtió en energía cinética.
Entonces, si os caen este tipo de máquinas en un problema, lógicamente no podemos despreciar variaciones de energía cinética y potencial, porque es lo que utilizamos para producir potencia. Lo que sí que podéis asumir, insisto siempre, a menos que se diga lo contrario en el enunciado o que se den indicios de que no pase esto, pues a menos que se den esos indicios, podéis asumir estado estacionario y podéis despreciar transferencias de calor. Ahora vamos a ver compresores en el apartado 3 y en el apartado 4 vamos a ver bombas. Tanto los compresores como las bombas son máquinas que aumentan la presión del fluido con el que están trabajando. Los compresores trabajan con un gas o con un vapor y las bombas, lo veis, lo que comprimen son líquidos. Tanto si nos caen compresores como si nos caen bombas en los problemas, insisto, a menos que se diga lo contrario en los enunciados, podemos asumir estas hipótesis. Podemos asumir estado estacionario, podemos despreciar transferencias de calor, aunque realmente en un proceso de compresión interesa perder calor porque el trabajo de compresión es menor, pero normalmente despreciaremos estas pérdidas de calor y vamos a despreciar también variaciones de energía cinética y potencial. Vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos refrigerante R134A que entra a un compresor con vapor saturado a 400 kPa y sale a 1200 kPa y 70 grados. Nos dan el flujo másico, nos piden calcular la potencia que necesita este compresor. Vamos a representar esquemáticamente lo que está ocurriendo. Al contrario que lo que hacía con las turbinas, los compresores los voy a representar mediante una sección que va disminuyendo a medida que el fluido avanza por el compresor, representando esta compresión, ¿no? Entonces le voy a llamar a la entrada 1 y a la salida 2. Lo que nos dice el problema es que en 1 tengo vapor saturado, es decir, tenemos título 1 y tenemos una presión P1 de 400 kilopascales. P1 igual a 400 kilopascales. Y en 2 lo que tenemos es una presión P2 de 1200 kilopascales. Y tenemos una temperatura de 70 grados. Para resolver el problema vamos a hacer igual que en el ejemplo anterior. Vamos a aplicar la ecuación de conservación de la masa, la diapositiva 8, y vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía, que la tenéis en la diapositiva 15, sería esta ecuación. Lo que hago siempre es escribirlas en forma genérica y una vez las tengo escritas voy a empezar a tachar términos. En estado estacionario estos términos son nulos, estamos despreciando transferencia de calor, entonces este término es nulo, estamos despreciando variaciones de energía cinética y potencial. Entonces estos términos son nulos. De la ecuación de conservación de la energía lo que quitamos es el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es decir, m.1 es igual a m.2. Le vamos a llamar directamente m. Y el problema nos dice que son 1,2 kilogramos segundo. De la ecuación de conservación de energía lo que quitamos es que 0 es igual a la potencia menos la potencia, lo voy a llamar W punto, más flujo másico de entrada, M punto, por entalpía de entrada, este término HE, que es H1, menos flujo másico de salida, M punto, por entalpía de salida, este término HS, entonces ponemos H2. De ahí quitamos la potencia, sería M punto por H1 menos H2. Entonces tenemos que determinar cuánto valen estas entalpías H1 y H2. Vamos a empezar con H1. Determinación, voy a poner det de H1. Del punto 1 lo que conocemos entonces es la presión, P1 400 kilopascales y sabemos que es vapor saturado, X1 igual a 1, entonces tenemos que ir
a tablas de R134A, saturado, entrada a presión, buscar 400 kilopascales y la entalpía que estamos buscando sería la entalpía de vapor saturado, HV. Entonces nos vamos a tablas, vamos a buscar esa tabla, R134A saturado, entrada a presión, empieza en la página 36 y 400 kilopascales está en esta fila. La entalpía que buscamos entonces sería esta, HV 403,7 kilojulios kilogramo. Entonces lo vamos a poner aquí, 403,7. Ahora vamos a determinar H2. Determinación de H2. De 2 conocemos la presión y conocemos la temperatura. (1200 kilopascales) y temperatura 70 grados. Vamos a irnos a la tabla, buscar ese 1200 kilopascales, lo tenéis aquí, veis que la temperatura de saturación es de 46,3 grados centígrados. Si estamos a 70 grados estamos en un estado de vapor sobrecalentado, recalentado, como le queráis llamar. Entonces vamos a irnos a las tablas de vapor sobrecalentado, buscar esa presión 1200 kilopascales y buscar esa temperatura. 1200 kilopascales están en la página 46 y la temperatura de 70 grados sería la correspondiente a esta fila. Entonces entalpía sería esta, 448,8 kilojulios kilogramo. Entonces H2 448,8. Una vez que tenemos las entalpías, obtenemos la potencia de esta expresión y nos resulta una potencia de menos 0,9 kilovatios. Signo negativo porque es potencia recibida. El compresor necesita potencia para comprimir este refrigerante R134A. En el enunciado no se nos piden diagramas, pero por ejemplo, si nos pidieran el diagrama presión-volumen, sería una cosa así. Vamos a representar en el eje Y la presión y en el eje X el volumen específico. Vamos a representar la campana de saturación. Vamos a representar las dos isotermas, las voy a representar pues por ejemplo en color verde. Esta sería la isoterma correspondiente a 70 grados. Vamos a poner aquí T igual a 70. Y esta sería la isoterma correspondiente a la temperatura, a la presión de saturación 400 kilopascales. Si queréis vamos a marcar aquí las presiones. Esto serían 400 kilopascales. Vamos a poner aquí 400. Y esto sería una presión de 1200. 1200. Si queréis el valor de esta isoterma, vamos a tablas de R134A saturado, entrada a presión y buscamos 400. Temperatura, veis que 8,9 grados, entonces esta temperatura, esta isoterma sería la correspondiente a una temperatura de 8,9 grados. El punto 1 es vapor saturado a 400 kilopascales, entonces el punto 1 sería este. El punto 2 sería vapor a 1200 kilopascales, entonces el punto 2, pues por ejemplo, estaría más o menos por aquí. Entonces sería el punto 2 y el proceso de 1 a 2 sería esto. Vamos a representarlo también en un diagrama temperatura-volumen. Vamos a representar en el eje Y temperatura, en el eje X el volumen específico. Vamos a poner
la campana de saturación. Vamos a poner las isobaras correspondientes a 400 y a 1200 kilopascales, por ejemplo, un color naranja. Esta sería, por ejemplo, la de 1200 kilopascales, P igual a 1200, y esta isobara, la de 400 kilopascales, P igual a 400. Entonces el punto 1 estaría aquí, vapor saturado a 400 kilopascales, y el punto 2, pues por ejemplo, estaría más o menos por aquí. El proceso de compresión sería este proceso. Ahora vamos a ver el caso de válvulas o procesos de estrangulamiento en general. Un estrangulamiento es una restricción al paso del fluido. Entonces el caso más típico es el de una válvula. Os pongo en esta figura una válvula. También puede ser, por ejemplo, un tapón poroso, reducciones en secciones. Por ejemplo, imaginaros que tenemos pues un conducto, de repente ese conducto se estrecha, por ejemplo un tubo capilar de diámetro reducido, simplemente cualquier reducción de diámetro. Estas restricciones lo que provocan es una caída de presión. Y una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, este es un fallo muy común en los exámenes, solo hay variación de presión a lo largo de una válvula si hay flujo de fluido. Si el flujo de fluido es nulo, la presión es la misma a ambos lados de la válvula. Vamos a volver a este ejemplo que os ponía en el tema 2, en las diapositivas del tema 2. Nosotros teníamos dos depósitos de aire, este a 400 kilopascales y este a 200 kilopascales. En determinado instante abrimos esta válvula. En el momento que fluye aire desde el depósito de la izquierda al depósito de la derecha, tenemos una variación de presión en la válvula. Cuando llegamos al estado de equilibrio, es decir, cuando esta presión, el depósito de la izquierda, es igual a la presión el depósito de la derecha, lógicamente no hay variación de presión en la válvula, no tenemos flujo de aire que va de un lado para otro. Y tener también cuidado con el tipo de válvula. Por ejemplo, si pensamos en esta válvula, en esta parte iría roscado un tramo de tubo, en esta parte iría roscado otro tramo de tubo. Esta válvula, si está totalmente abierta, apenas influye en la presión, es decir, la presión del fluido apenas caería. Veis que no está haciendo un obstáculo. Y si esta válvula está parcialmente abierta, es decir, si giramos la bola y cerramos la válvula, pero no de todo, la caída de presión se notaría más. Si en los problemas nos aparecen válvulas o nos aparecen procesos de estrangulamiento en general, a menos que se diga lo contrario, que se den indicios de lo contrario en el enunciado, podemos asumir las siguientes hipótesis. En primer lugar, estado estacionario. En segundo lugar, podemos despreciar transferencias de calor. En tercer lugar, podemos despreciar el trabajo. No es que lo estemos despreciando, es que realmente en estos procesos no hay trabajo, simplemente un paso de fluido y el trabajo es nulo. Y podemos despreciar variaciones de energía cinética y potencial. Aunque la variación de energía cinética sería discutible. Yo si tengo un conducto, vamos a pensar por ejemplo en un conducto circular y tengo pues en esta sección una determinada velocidad V1 y una determinada presión P1, esta sería la sección 1. Si de repente tengo pues por ejemplo un estrechamiento en este conducto, por conservación de la masa en 2, la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1 y la presión en 2 es menor que la presión en 1. Es decir, aumenta la energía cinética del fluido porque está aumentando la velocidad a expensas de que disminuye la energía asociada a la presión. Pero bueno, esos detalles los vais a ver en otra asignatura, en mecánica de fluidos. En termodinámica vamos a despreciar estas variaciones de energía cinética. Ahora vamos a aplicar la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de energía a una válvula. Por ejemplo, tomamos esta válvula, nuestro volumen de control sería este
que os marco en líneas de puntos y vamos a hacer lo de siempre. Escribimos la ecuación de conservación de la masa y la energía en su forma genérica y después vamos tachando términos. Entonces, si tenemos una válvula, podemos asumir que está trabajando en estado estacionario. Entonces, estos dos términos son igual a 0. Despreciamos transmisión de calor, transferencia de calor, entonces esto sería igual a 0. Trabajo o potencia no tenemos y despreciamos variaciones de energía cinética y potencial. Entonces estos términos son 0. De la ecuación de conservación de la masa lo que obtenemos es que flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida, es decir, m.1 es igual a m.2 y el flujo másico lo podemos calcular como densidad por velocidad por área. Entonces ρ1 v1 a1 es igual a ρ2 v2 a 2. Densidad en 2, velocidad en 2 por área o sección de 2. De la ecuación de conservación de la energía, que quitamos que 0 es igual al flujo másico de entrada. Bueno, al flujo másico le voy a llamar m punto. Entonces sería m punto por entalpía de entrada, es decir, por H1, este término, más flujo másico de salida, menos flujo másico de salida menos m punto por entalpía de salida, HS. Y la entalpía de salida en este caso es H2. El flujo másico se me simplifica y de aquí quitamos que H1 es igual a H2. Es decir, los procesos de estrangulamiento son isoentálpicos. La entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Si además tenemos un gas ideal con calores específicos constantes, yo en un gas ideal con calores específicos constantes puedo escribir que delta H es Cp delta T. Entonces, en este caso también serían procesos isotérmicos. En fluidos reales, es decir, si en lugar de tener un gas ideal tenemos agua, R134A, amoníaco, lo más común es que al caer la presión también disminuya la temperatura, pero también puede ser que la temperatura aumente. Es lo que os ilustro en estas gráficas de abajo. Os pongo en la izquierda el caso de un gas ideal, entonces veis que las líneas isoentálpicas en un diagrama, por ejemplo, temperatura-presión, son líneas horizontales, y en esta figura os pongo las líneas isoentálpicas, las líneas de entalpía constante en un diagrama temperatura-presión para un gas real o un fluido real, ¿no? Entonces, como veis, pueden ser ascendentes o descendentes. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos refrigerante R134A que está atravesando un orificio o una válvula. Nos dan las condiciones a la entrada de la válvula, nos dicen que es líquido saturado a 30 grados y nos dicen que una vez que atravesó esta válvula o este orificio, la presión se redujo hasta 200 kilopascales. Nos piden determinar el título final del refrigerante, es decir, el título a la salida de la válvula. El procedimiento de solución es el que acabamos de ver, es decir, bueno, esta línea sobra. Aplicamos ecuación de conservación de la masa, ecuación de conservación de energía, tachamos los términos que son nulos y al final nos queda que la entalpía a la entrada es igual a la entalpía a la salida. Vamos a determinar cuánto vale esa entalpía a la entrada. Vamos a poner determinación de H1. El enunciado nos dicen que a la entrada tenemos una temperatura de 30 grados, T1 igual a 30, y que tenemos líquido saturado, entonces título igual a 0. Tenemos dos propiedades independientes, podemos ir a tablas y determinar las demás. En este caso nos interesa la entalpía, entonces vamos a determinar la entalpía. Vamos a tablas de R134A saturado, entrada temperatura, y buscamos la fila de 30 grados. Estaría en la página 33, la entalpía de líquido saturado sería esta columna, entonces veis que resulta 241,7. Entonces H1, 241,7 kilojulios kilogramo. Entonces de 2 lo que sabemos es esa entalpía. Si H2 es igual a H1, la entalpía en 2 es también 241,7 kilojulios kilogramo. Y de 2 también sabemos la presión,
200 kilopascales. Tenemos también en el estado 2 dos propiedades termodinámicas independientes, entonces estamos en condiciones de determinar el resto. Nos interesa el título en 2. ¿Cómo vamos a determinar el título? Lo voy a poner aquí arriba. Lo vamos a determinar a partir de esta expresión. Nosotros sabemos que la entalpía en 2 es igual a la entalpía correspondiente al líquido saturado más el título X2 por HLV. HLV, es decir, H de vapor saturado menos H de entalpía de líquido saturado. Entonces, tenemos que ir a tablas de R134A saturado, entrada a presión, buscar 200 kilopascales y determinar cuánto vale este parámetro HL y cuánto vale HLV. Entonces, vamos a buscar esa tabla, empieza en la página 36 y 200 kilopascales sería la quinta fila. HL son 186,6 y HLV son 206. Entonces vamos aquí y lo escribimos 241,7 es igual a HL 186,6 más el título que queremos calcular, X2 por HLV 206. De ahí despejáis el título y el título resulta 0,267. El enunciado no nos pide diagramas, pero vamos a representar el proceso en un diagrama PV y en un diagrama TV. Entonces, en un diagrama PV vamos a representar en el eje Y la presión, en el eje X el volumen específico, la campana de saturación. Vamos a representar isotermas, por ejemplo la isoterma correspondiente a 30 grados pues sería más o menos una cosa así. Esta sería la isoterma correspondiente a 30 grados. Y vamos a representar la isoterma correspondiente a una presión de saturación de 200 kilopascales, sería esta isoterma. La temperatura la podemos mirar en la tabla que acabamos de consultar, menos 10,1 grados, lo tenéis aquí. Entonces, esta temperatura sería menos 10,1. Los puntos los voy a marcar en rojo. El punto 1 sería líquido saturado a 30 grados, entonces sería este punto 1. Y el punto 2, pues por ejemplo por aquí. Es decir, estaría dentro de la campana a una presión de 200 kilopascales. El proceso 1,2 sería una cosa así. Y presiones, si las queréis marcar, las voy a poner en azul. Esta presión sería 200 kilopascales. Y la presión en 1 la podemos consultar. Nos vamos a tablas de R134A saturado, entrada a temperatura, buscamos 30 grados. Y miramos cuánto vale la presión de saturación. Lo tenemos aquí, 770,6 kilopascales. Entonces, esta presión sería de 770,6. 770,6. Ahora vamos a representar el proceso en un diagrama TV. Entonces, voy a representar la temperatura en el eje Y y el volumen específico en el eje X. Campana de saturación. Voy a representar las isobaras correspondientes a esas presiones, a 770,6 y a 200 kilopascales, pues por ejemplo una cosa así. Esta podría ser la isobara correspondiente a 770,6. Voy a poner aquí P igual a 770,6. Y voy a poner aquí la isobara correspondiente a 200 kilopascales, pues por ejemplo, más o menos por aquí. P igual a 200. Temperaturas, esta sería 30 grados. 30
y esta temperatura sería menos 10,1. Menos 10,1. En este diagrama el punto 1 estaría aquí y el punto 2, pues por ejemplo por aquí, es decir, dentro de la campana, una presión de 200 kilopascales, más o menos por aquí. Y el proceso de 1 a 2 sería una cosa así. Ahora vamos a ver intercambiadores de calor. El nombre lo dice, son equipos que intercambian calor entre fluidos, es decir, fluidos a una temperatura más elevada van a ceder calor a fluidos, a uno o varios fluidos que se encuentran a una temperatura menor. Hay varios tipos, no es el objetivo entrar en profundidad en estos temas, os lo comento brevemente. Tenemos intercambiadores de calor que se llaman abiertos, de mezcla o de contacto directo, son simplemente recipientes, lo veis aquí, en los cuales entran los fluidos y se mezclan. Imaginaos que, por ejemplo, este es el fluido caliente, este es el fluido frío, entran en este recipiente, se mezclan y la salida sería esta. Por el contrario, intercambiadores cerrados o de superficie, en estos intercambiadores no hay contacto directo entre fluidos. Los más sencillos son los de tubos concéntricos, pueden ser a contracorriente o de flujos paralelos a contracorriente. Veis que la dirección, el sentido del flujo es el mismo para ambos flujos. Entonces uno de los fluidos sería, por ejemplo, este, y el otro de los fluidos circulando externamente sería este, y no hay mezcla directa entre ellos, únicamente transferencia de calor. Flujos paralelos, los sentidos son distintos, lo veis en las flechas. Después tenemos intercambiadores de placas, de flujos cruzados. Bueno, hay varios tipos. Cualquiera que sea el intercambiador de calor, si nos cae en un problema, y lo que os digo siempre, a menos que se diga lo contrario en el enunciado o se den indicios de que no pase esto, podemos asumir estas hipótesis. En primer lugar, estado estacionario. En segundo lugar, transferencia de calor, y muy importante, hacia el exterior del intercambiador de calor despreciable. Es decir, si tenemos, por ejemplo, estos intercambiadores de calor, hay transferencia de calor entre ambos fluidos. Entonces imaginaros que este fluido, por ejemplo, es el caliente y este fluido es el frío. Hay intercambio de calor, tenemos diferentes temperaturas, pero no hay transferencia de calor hacia el exterior. Es decir, este intercambiador de calor lo asumiremos aislado, a menos que en el problema nos digan que no lo podemos asumir aislado. Del mismo modo, si tenemos uno de estos intercambiadores de calor, pues vamos a imaginarnos que en este intercambiador de calor este es el fluido caliente y el otro es el fluido frío. Este es el fluido frío, el que acabo de señalar, y este es el fluido caliente. Hay transferencia de calor del fluido caliente al fluido frío, pero hacia afuera lo podemos considerar adiabático. Es decir, este intercambiador de calor estaría aislado. Tercera hipótesis que podemos asumir, en realidad no es una hipótesis, es una realidad. Trabajo nulo. Estos intercambiadores de calor funcionan como un recipiente, tienen paredes rígidas, entonces no se realiza ningún tipo de trabajo. Y última hipótesis, podemos despreciar efectos, variaciones de energía cinética y potencial. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos una cámara de mezcla, es decir, tenemos un intercambiador de calor de mezcla. Nos dicen que estamos en estado estacionario, aunque no nos lo dijeran, lo podríamos asumir. Nos dicen que estamos utilizando refrigerante R134A, 1 es una entrada, 2 es una entrada también y 3 es una salida. 1 nos dicen que es líquido a 60 grados y 2 megapascales. 2 nos dicen que está a 1 megapascal y 100 grados, y 3 nos dicen que es vapor saturado a 1 megapascales. Nos piden calcular el caudal másico de refrigerante R134A en el punto 1, en esta entrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía, y voy a hacerlo de siempre. Las escribo de forma genérica y después voy tachando términos.
Antes de ir tachando términos, una aclaración. El enunciado nos sugiere tomar este volumen de control, que nos marca mediante un recuadro, es decir, trabajar con el punto 1. Yo si llamo a este punto 1A, vamos a llamar a este punto, lo voy a poner, por ejemplo, en otro color, en rojo. Si llamo a este punto 1A, otra posibilidad sería trabajar con este volumen de control. Y el problema se haría exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una válvula y una válvula es isoentálpica. Entonces podemos decir que la entalpía de 1 es igual a la entalpía de 1A. Al aplicar las ecuaciones me van a aparecer las entalpías mediante este término, energía de entrada. Entonces da igual que trabaje con entalpía del punto 1 con la entalpía del punto 1A porque es la misma. La válvula se pone para adecuar las presiones. Si os fijáis en el enunciado, nos dicen que en el punto 1 tenemos líquido a 60 grados y 2 megapascales. Es decir, esta presión, la voy a poner en azul, es de 2 megapascales. Si por el punto 2 está entrando fluido a 1 megapascal y por el punto 1 está saliendo fluido a 1 megapascal, si por esta entrada nos accede fluido a 2 megapascales, la presión en la cámara de mezcla tendería a aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo esta válvula? Bueno, el problema no nos lo dice, pero lo podemos intuir. Esta válvula nos está creando un salto de presión, de modo que la presión en el punto 1A es de 1 megapascal. Entonces, si en 1A entra fluido a 1 megapascal, en 2 entra fluido a 1 megapascal, en la cámara de mezcla la presión es 1 megapascal, por 3 va a salir fluido a 1 megapascal y tenemos estado estacionario. Una vez aclaradas estas peculiaridades del problema, vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones. Entonces, estamos en estado estacionario, por tanto, estos términos se anulan. Despreciamos pérdidas de calor, es decir, vamos a asumir que esta cámara está perfectamente aislada, es decir, que es adiabática. Entonces este término es cero, no hay trabajo, es un volumen rígido y despreciamos variaciones de energía cinética y potencial. Entonces estos términos también se anulan. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, del balance de masa lo que obtenemos es que los flujos másicos de entrada, la suma de flujos másicos de entrada es igual a la suma de flujos másicos de salida. Flujos másicos de entrada tenemos M1 y M2. Y flujos másicos de salida solamente tenemos M3. Entonces M1 más M2 es igual a M3. M1 es lo que nos piden calcular. M2 es dato, nos dice el problema, el enunciado, que son 2 kilogramos segundo. Entonces nos queda M1 más 2 es igual a M3. Ahora vamos con el balance de energía. Nos queda que 0 es igual a sumatorio de flujos másicos de entrada por entalpías de entrada, es decir, M.1 por H1 más M.2 por H2 y menos flujos másicos de salida por entalpía de salida, es decir, M.3 por H3. Necesitamos determinar las entalpías H1, H2 y H3. Vamos a empezar con H1. Vamos a poner aquí determinación de H1. De 1 lo que sabemos es la presión y la temperatura. La presión es de 2 megapascales, es decir, 2000 kilopascales. Y la temperatura es de 60 grados. Tenemos dos propiedades independientes, entonces estamos en condiciones de determinar las demás. En este caso nos interesa la entalpía. El enunciado nos dice que tenemos un estado de líquido, es decir, líquido subenfriado, comprimido. Aunque no nos diesen ese dato, lo podríamos mirar en tablas. Vamos a ir a tablas de R134A saturado
entrada a presión y buscar esos 2000 kilopascales. En la página 36, en la 37, perdón, en la cuarta fila tenéis los 2000 kilopascales y veis que la temperatura de saturación correspondiente a 2000 kilopascales es de 67,5. Estamos por debajo de esa temperatura de saturación, estamos a 60 grados, por tanto, efectivamente, tenemos un estado de líquido subenfriado o líquido comprimido. Entonces, si tenemos un estado de líquido subenfriado o líquido comprimido, aproximamos las propiedades al líquido saturado a la temperatura a la que nos encontremos. En este caso, 60 grados. Entonces, la entalpía de 1 es la entalpía del líquido saturado a 60 grados. Y en este caso, nos olvidamos de la presión para consultar las propiedades. Entonces ahora nos vamos a ir a tablas de R134A saturado, entrada a temperatura y buscar esos 60 grados. En la página 34, en esta fila 60 grados, entonces vamos a esta columna de HL y veis que el valor es 287,5. Entonces la entalpía de 1, 287,5 kilojulios kilogramo. Ahora vamos a determinar la entalpía del punto 2, es decir, determinación de H2. Vamos a volver al enunciado. Si os fijáis, el enunciado nos dice que en el punto 2 tenemos vapor sobrecalentado, nos dan la presión y nos dan la temperatura, entonces no haría falta que el problema nos aclarara eso, lo podríamos mirar en tablas. De 2 sabemos la presión, entonces P2 1000 kilopascales y la temperatura 100 grados. Entonces voy a ir a tablas de R134A saturado, entrada a presión, y voy a mirar cuánto vale la temperatura de saturación a 1000 kilopascales. Entonces me voy a la página 36, 1000 kilopascales, temperatura de saturación 39,4. Nos dicen que el punto 2 está a 100 grados centígrados, entonces efectivamente el punto 2 es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a irnos a las tablas de vapor, voy a buscar 1000 kilopascales y 100 grados. Sería en la página 45, presión 1000 kilopascales, 100 grados sería esta fila. Entonces la entalpía sería este valor, 483,2 kilojulios kilogramo. Voy a poner aquí H2, 483,2 kilojulios kilogramo. Ahora vamos a determinar la entalpía del punto 3. Lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a pasar esto para este lado. Y voy a borrar esto. Entonces, determinación de H3. El enunciado nos da datos, nos dice que la presión de 3 es de 1 megapascal, es decir, 1000 kilopascales. Y nos dicen que estamos en un estado de vapor saturado, es decir, el título en 3 es igual a 1. Entonces vamos a tablas y determinamos la entalpía en 3. Me voy a ir a tablas de R134A saturado, entrada a presión y buscar 1000 kilopascales. Bueno, también tenéis otra opción. La primera fila de las tablas de vapor es el estado de vapor saturado, entonces la entalpía sería esta. Si vamos a las tablas de saturación y buscamos 1000 kilopascales, sería esta fila, HV 419,1 kilojulio kilogramo. Entonces ya tengo los valores de H1, H2 y H3, entonces sería resolver estas ecuaciones.
tengo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, lo resolvemos y resulta M1 0,9742 kilogramos segundo. El problema no nos pide representar los puntos en diagramas, pero vamos a representar los puntos en un diagrama PV y en un diagrama TV. Entonces voy a borrar esto y los voy a representar aquí. Vamos a empezar con el diagrama presión-volumen. Entonces voy a representar presión en el eje Y y el volumen específico en el eje X. Voy a representar la campana de saturación y voy a representar, por ejemplo, en color naranja, tres isotermas. La primera de ellas, la de 100 grados. Esta, por ejemplo, es la isoterma correspondiente a 100 grados, T igual a 100. Ahora voy a representar la isoterma correspondiente a 60 grados. Esta, por ejemplo, es la isoterma correspondiente a 60 grados, T igual a 60. Y ahora voy a representar la isoterma correspondiente a la temperatura de saturación a 1000 kilopascales. Si miráis en las tablas, 39,4 sería este valor. Entonces esta, por ejemplo, sería la isoterma de T igual a 39,4. El punto 1 está a una presión de 2000 kilopascales y a una temperatura de 60 grados. Entonces está, pues, por ejemplo, por aquí. Lo voy a marcar en rojo. Este sería el punto 1. Entonces la presión en el punto 1, 2000 kilopascales. Vamos a poner aquí 2000. Y la temperatura veis que está en la isoterma correspondiente a 60 grados. El punto 2 está a 100 grados y presión 1000 kilopascales. Entonces el punto 2, pues por ejemplo, lo vamos a marcar por aquí. Es decir, a una temperatura de 100 grados y a una presión de 1000 kilopascales. Entonces voy a trazar una línea horizontal. Esta presión serían 1000 kilopascales. Vamos a poner aquí 1000. Y el punto 3 es vapor saturado a 1000 kilopascales. Entonces el punto 3 estaría aquí. Entonces sería punto 3. Ahora vamos a representar los puntos en un diagrama temperatura-volumen. Voy a poner aquí abajo. Voy a representar en el eje Y la temperatura y en el eje X el volumen específico. Voy a representar la campana de saturación y voy a representar las isotermas de 1000 y de 2000 kilopascales. Las voy a poner, por ejemplo, en azul. Entonces la de 1000 kilopascales, pues por ejemplo una cosa así. Esta sería P igual a 1000. P igual a 2000. Y ahora la de 1000 kilopascales, pues por ejemplo una cosa así. Esta sería la isoterma correspondiente a 1000 kilopascales. La isobara correspondiente a 1000 kilopascales. Entonces el punto 1 estaría a 2000 kilopascales y a 60 grados. Por ejemplo, el punto 1 pues podría estar por aquí. El punto 2 estaría a 1000 kilopascales y 100 grados, es decir, el punto 2 estaría, pues por ejemplo, por aquí. Y el punto 3 sería líquido saturado a 1000 kilopascales, entonces el punto 3 estaría por aquí. Vamos a indicar las temperaturas. Esta entonces sería 60 grados. Vamos a poner 60. La del punto 2, 100. Esta temperatura 100.
y la del punto 3, la correspondiente a la presión, temperatura de saturación correspondiente a la presión de 1000 kilopascales, ya lo vimos aquí, 39,4. Esta temperatura, 39,4. Ahora vamos a pasar a la última parte del tema, que trata de ejemplos de conservación de la masa y energía en régimen transitorio. Entonces, lo que vamos a ver aquí son los casos más típicos que nos van a aparecer en problemas, que son los casos de llenados y vaciados de depósitos. Si tenemos un llenado, un vaciado de depósitos, tenemos que hacer lo que hicimos hasta ahora en este tema, aplicar ecuación de conservación de la masa, sería esta, y aplicar ecuación de conservación de la energía. Si no tenemos estado estacionario, es decir, si estamos en un régimen transitorio, en un régimen que depende del tiempo, este término normalmente no será cero, podría serlo, pero normalmente no será cero, y este término, la derivada de la energía respecto al tiempo, también normalmente no será cero, aunque podría serlo según las características del problema. Os pongo esta diapositiva para recordaros que los términos estacionario y uniforme no son lo mismo. Os recuerdo lo que comentábamos en el tema 1. Estacionario significa que no depende del tiempo y uniforme significa que no depende del espacio. Es decir, yo puedo tener esta configuración, es decir, puedo tener este volumen de control, esta temperatura en este punto ser de 300 grados, aquí 250, aquí 225, aquí 200 y aquí 150, y tener esta configuración para cualquier instante de tiempo. En este caso decimos que esto es estacionario, pero lógicamente no es uniforme porque tenemos una temperatura diferente en cada punto del volumen de control. Si por el contrario las condiciones no varían a lo largo del volumen de control, aunque sí que varíen con el tiempo, pero por ejemplo la temperatura, la presión es la misma para todo el volumen de control en cada instante de tiempo, es cuando decimos que tenemos condiciones uniformes. Ahora vamos a hacer este ejemplo. Nos dicen que tenemos este recipiente rígido, aislado, es decir, no hay transferencia de calor hacia o desde el exterior. Nos dicen que inicialmente lo vaciamos, evacuamos mediante una bomba de vacío, de modo que la masa que queda en el recipiente es despreciable. Una vez que tenemos el recipiente vacío, lo conectamos mediante una válvula a una línea de suministro que suministra vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados. El agua va entrando en el recipiente hasta alcanzar la presión de la línea de suministro, es decir, 1 megapascal, y nos piden determinar la temperatura final del agua en el recipiente. Antes de empezar con el problema, vamos a aclarar lo que queremos decir con la palabra vacío. Nosotros podemos pensar en esta botella que tiene Coca-Cola y la vaciamos. Una vez que está vacía, no tenemos el vacío absoluto. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es aire a una presión igual a la atmosférica. Es decir, en esta botella de Coca-Cola que está vacía no tenemos una masa cero, tenemos esta masa de aire a presión atmosférica que se podría calcular. Si en lugar de esta configuración tenemos esta configuración, es decir, tenemos un recipiente y le conectamos una bomba de vacío, la bomba de vacío empieza a trabajar hasta que la presión en el recipiente es prácticamente nula. Lógicamente al cero absoluto no vamos a llegar, pero vamos a llegar muy cerca del cero absoluto, y la masa que hay en este recipiente también es prácticamente cero. En este caso no tenemos aire a presión atmosférica, la bomba nos retiró todo lo que hay en el recipiente y lo que tenemos es una masa prácticamente despreciable. Otra aclaración sobre este problema, esta relativa a la presión. Si yo tengo un depósito que está vacío, vamos a representarlo de esta manera, y lo conecto mediante una válvula a una línea de suministro que lleva vapor de agua a 1 megapascal, vamos a poner aquí 1 megapascal y 300 grados. Si dentro del depósito tengo una presión nula, el vapor de agua entrará al depósito y comenzará a aumentar la presión en el depósito, es decir, empezará en 0, 100 kilopascales, 200, 300, etc. ¿Hasta cuánto aumentará la presión en el interior del depósito? Bueno, pues como mucho alcanzará la de la línea de suministro, es decir, como mucho aumentará hasta 1 megapascal. Voy a poner aquí 1 megapascal. Nunca
la presión del vapor de agua o del agua dentro del depósito va a ser mayor que la presión de la línea del suministro, porque si no, el agua en lugar de entrar al depósito saldría, y el estado final, en lugar de ser 1 megapascal, pues también podría ser una presión inferior. Yo, por ejemplo, si abro esta válvula y la cierro rápidamente, de manera que aún no le dio tiempo a alcanzar 1 megapascal, pues yo, por ejemplo, puedo abrir y cerrar rápidamente y la presión pues puede ser 0,9 megapascales, 0,8, etcétera. En este caso, vámonos al enunciado, nos dicen que se permite que el vapor fluya al recipiente hasta que la presión alcanza 1 megapascal, es decir, yo abro la válvula, dejo que entre agua y dejo que la presión iguale la de la línea de suministro. Una vez aclarado esto, vamos a pasar a resolver el problema. Entonces, tenemos un estado inicial, voy a llamarle 1. En este estado inicial la masa M1 es nula y tenemos un estado final, voy a llamarle 2. La presión final P2 es 1 megapascal y la temperatura final la queremos calcular. Tener cuidado con una cosa, no me pongáis T2 300 grados. Es muy tentador esto está mal, por eso lo tacho. Se ve muchas veces en los exámenes este fallo. Si la temperatura de entrada son 300 grados, cogéis y ponéis que la temperatura final del agua en el recipiente es también de 300 grados. Esto está mal. Vamos a hacer el problema y una vez que tengamos el resultado os voy a explicar por qué la temperatura final no son 300 grados. Entonces, voy a hacer lo de siempre, voy a escribir la ecuación de conservación de la masa y de conservación de la energía en su forma genérica y una vez que las tengo voy tachando términos. Entonces, en cuanto a conservación de la masa, derivada de la masa respecto al tiempo es igual a sumatorio de flujos másicos de entrada menos sumatorio de flujos másicos de salida. En este caso tenemos una entrada, no tenemos ninguna salida, entonces este término sería 0. En cuanto a la ecuación de conservación de la energía, el depósito es adiabático, entonces este término es igual a 0. No tenemos trabajo ni potencia, es un volumen rígido. Vamos a despreciar variaciones de energía cinética y potencial, entonces estos términos son 0 y este término también es 0. La energía de nuestro volumen de control, le voy a llamar E en vez de EVC, es la masa por la energía específica y la energía específica total es la suma de una serie de contribuciones, energía interna, es decir, U, más energía cinética, V cuadrado partido de 2, más energía potencial, GZ, más otra serie de energías que no vamos a ver en la asignatura, yo pongo puntos suspensivos. Estamos despreciando variaciones de energía cinética y potencial, estos términos son nulos, entonces al final la energía total es igual a la energía interna, es decir, es masa por energía interna específica. Entonces este término de dt es igual a la derivada respecto a la temperatura de la masa por la energía interna específica, m por u. Esto es igual a sumatorio de flujos másicos de entrada. En realidad solo tenemos una entrada, es decir, yo puedo escribir que dm dt es igual a m.e. Entonces m.e, este término es dm dt, y multiplicado por la entalpía de entrada, He. Entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial, la voy a resolver aquí arriba. Cada uno que haga los pasos que necesite, dependiendo del nivel que tiene de ecuaciones diferenciales. Yo, por ejemplo, voy a hacer bastantes pasos para adaptarme al nivel de todos. Primer paso que voy a hacer, esta entalpía He es constante, y digo que es constante porque a la entrada tenemos esta presión, 1 megapascal, que no varía, y esta temperatura, 300 grados, que no varía porque son la presión y la línea de la presión y la temperatura de la línea de suministro. Puedo consultar esta entalpía, nos vamos a tablas de agua a vapor, buscamos 1000 kilopascales
estaría en la página 22 y buscamos esa temperatura a 300 grados. Sería esta fila. Entonces la entalpía que estamos buscando sería esta, 3051. Entonces esta entalpía es 3051. Es decir, es constante. Entonces, si es constante, la puedo meter dentro de esta derivada. ddt, escribir ddt de mu igual a ddt de m por h. Es decir, yo puedo meter todo dentro de la misma derivada. mu menos m h e igualarlo a 0. Si esto lo igualo a 0, puedo hacer que d de mu menos m h es igual a 0 por dt, y 0 por dt es igual a 0. Es decir, yo puedo decir que diferencial de mu es igual a diferencial de MHE. Una vez que llego a esta expresión, puedo tomar integrales a ambos lados de la ecuación y voy a integrar entre los estados 1 y 2. Y voy a sacar, para que me sea más sencillo, bueno, para que lo veáis mejor, teniendo en cuenta que h es constante, ahora lo voy a sacar fuera de la integral. Entonces me queda esta integral es igual a he por la integral de 2 a 1, de 1 a 2 de diferencial de masa. Voy a seguir en este lado. Esta integral de dmu es como si hacemos integral de dx es igual a x. Entonces, integral de diferencial de mu es m por u. Entonces lo voy a poner m por u, evaluada entre los estados 1 y 2. Y el resultado de esta expresión es h por m evaluado entre 1 y 2. Esto es m2 u2 menos m1 u1, y el término de la derecha es h por m2 menos m1. Tener cuidado con una cosa, otro fallo muy común en los exámenes, que lo pone mucha gente, lo voy a marcar en verde. Mucha gente resuelve esta ecuación de esta manera, ponen m2 u2 menos m1 u1 es igual a m2 h2 menos m1 h1. Esto, como veis, está mal. Estamos trabajando con HE, con este valor 3051, no con H. Si esto fuera diferencial de M por H, sí que sería M2 por H2 menos M1 por H1, pero es diferencial de M por HE. Entonces es HE por M2 menos M1. Vamos a seguir resolviendo. M1 es 0, es prácticamente despreciable, entonces nos queda M2 U2 es igual a H por M2. Y aquí se me simplifica M2. Entonces nos queda que U2 es igual a H. Voy a seguir en este lado. Es decir, del estado 2 lo que sabemos es la presión, P2 1000 kilopascales, 1 megapascal, y sabemos la energía interna. La energía interna en 2 es igual a la entalpía de entrada, es decir, 3051 kilojulios kilogramo. Tengo dos propiedades independientes, entonces estoy en condiciones de ir a tablas y determinar el resto. En este caso nos interesa la temperatura en 2.
Vamos a ir a tablas de agua saturada, entrada, presión. Vamos a buscar 1000 kilopascales y vamos a ver cuánto vale UL y UV. Entonces nos vamos a tablas, agua saturada, entrada, presión. Vamos a buscar 1000 kilopascales. Sería la última fila de la página 13. Veis que UL resulta 761,7, este valor, y V resulta 2583,3. Entonces vamos a anotar estos valores aquí. Voy a dibujar una línea. Entonces voy a poner aquí UL, V, UL, no me acuerdo cuánto era, 761,7. Y V 2583,3. Nosotros tenemos una energía interna específica de 3051, es decir, estamos, pues por ejemplo, por aquí. U2 igual a 3051. Tenemos una energía interna mayor que UV y lógicamente también mayor que UL, es decir, estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ir a las tablas de agua, vapor sobrecalentado, buscar 1000 kilopascales y buscar esta energía interna de 3051. Entonces tenemos que irnos a la página 22 de las tablas y buscar esa energía interna en esta columna donde vale 3051. Veis que voy a tener que interpolar entre esta fila que tenemos 3024 y esta fila que tenemos 3057 y voy a interpolar entre estas dos temperaturas 440 y 460. Entonces lo voy a hacer aquí, si no lo voy a hacer en este lado. Vamos a hacer como siempre una interpolación lineal. Entonces, por ejemplo, voy a poner en el eje Y energía interna U y en el eje X temperatura T, aunque también lo podéis hacer al revés, podéis poner en el eje X la energía interna, en el eje Y la temperatura. Entonces voy a trazar una recta. Voy a marcar aquí la temperatura de 440. 440 se corresponde con una energía interna de 3024. Entonces aquí pongo 3024 y voy a poner aquí 460. 460 y 460 se corresponde con una energía interna de 3057. Entonces esta energía interna es de 3057. U2 es 3051, más o menos por aquí. 3051. Entonces voy a trazar una línea de puntos. Y esta sería la temperatura que estamos buscando, T2. Entonces sería hacer esta interpolación, hacerla como queráis, pues por ejemplo 3057 menos 3051 partido de 460 menos T2 igual a 3057 menos 3024 partido de 460 menos 440. Esto nos lleva a una temperatura T2 de 456,4. 456,4.
grados centígrados. Fijaros que llegamos a un resultado que a priori puede parecer contradictorio, es decir, nosotros tenemos una línea de suministro con vapor de agua a 300 grados y la temperatura final no es de 300 grados, sino de 456,4. Es decir, la temperatura final es mayor que la temperatura de entrada. ¿De dónde salió la energía para aumentar esta temperatura del agua? La respuesta está en la energía de flujo, es decir, el agua que está entrando por el simple hecho de estar circulando, de estar en movimiento, tiene una determinada energía que le llamamos energía de flujo en este tema. En el momento que llega al depósito, el agua deja de fluir, entonces esa energía de flujo se transforma en energía interna y aumenta la temperatura. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Nos piden repetir el problema anterior, es decir, los datos son exactamente iguales que el problema anterior, lo que pasa que en lugar de utilizar agua, estamos utilizando helio, es decir, estamos llenando este depósito que previamente vaciamos mediante una bomba de vacío, lo estamos llenando con helio que viene en una línea de suministro a 1 megapascal y 300 grados. Nos piden también calcular la temperatura al final del proceso. Entonces, el procedimiento sería igual que el anterior. Tenemos que plantear la ecuación de conservación de la masa, ecuación de conservación de la energía, tachar los términos que son nulos y al final llegamos a esta expresión, a que U2 es igual a HE. Es decir, la energía interna final es igual a la entalpía de entrada. Si estamos con helio y el helio nos dice el enunciado que lo podemos considerar como gas ideal de valores específicos constantes, no tenemos que ir a tablas, es decir, podemos escribir U2 como CVT2, siendo esta temperatura la temperatura en Kelvin, y HE lo podemos escribir como CP por TE, y TE también en Kelvin. Es decir, la temperatura T2 es igual a Cp partido de Cv por T, es decir, 5,19 entre 3,11 por la temperatura T en grados Kelvin. 300 grados centígrados serían 573 Kelvin. Entonces aquí 573 y la temperatura final resulta 956,2 Kelvin. Es decir, 683,1 grados centígrados. Como veis, al igual que en el ejemplo anterior, la temperatura final también es mayor que la temperatura de la línea de suministro. Ahora vamos a pasar al último ejemplo. Se trata de un vaciado de un depósito en lugar de un llenado. Entonces nos dicen que tenemos este depósito es rígido, es decir, tiene un volumen constante. Está aislado, es decir, no hay transferencia de calor. Nos dicen que inicialmente hay aire a 600 kilopascales y 400 Kelvin. La válvula conectada al tanque nos dicen que está abierta, de modo que este aire lógicamente va a fluir hacia el exterior, ¿no? Nos dicen esta frase: se deja escapar aire hasta que la presión en el interior se equilibra con la atmosférica, ¿no? Pasa lo que os dije anteriormente. Si tenemos en el interior del recipiente aire que está a 600 kilopascales y la presión atmosférica es de 100, irá saliendo aire hasta que la presión en este recipiente se iguale a la atmosférica. Nunca la presión del aire en el interior del recipiente va a ser inferior de la atmosférica, porque entonces entraría aire en lugar de escapar. Y la presión final del aire podría quedarse mayor que la atmosférica. Si, por ejemplo, tengo este aire a 600 kilopascales, abro la válvula y rápidamente la cierro, pues a lo mejor la presión me quedó en 500 kilopascales, en 400, en 300. Bueno, no es el caso. El caso que nos dice el enunciado es que dejamos escapar el aire hasta que la presión iguala a la atmosférica. Entonces la presión final es de 100 kilopascales. Y una peculiaridad que nos dice este problema, nos dice: la temperatura del aire durante el proceso se mantiene constante mediante un calentador de resistencia eléctrica colocado en el recipiente.
Es decir, a medida que va saliendo aire del recipiente, disminuye la presión y disminuiría también la temperatura. Es decir, la temperatura empieza en 400 Kelvin y tendería a disminuir a medida que disminuye la presión. ¿Qué hacemos? Tenemos una resistencia eléctrica conectada que está aportando un calor, entonces lo que está haciendo es manteniendo esa temperatura constante. No vamos a entrar en detalles, sería una resistencia regulada electrónicamente y lo que nos hace es mantener estos 400 Kelvin que vamos a asumir que son uniformes en todo el recipiente y durante todo el proceso. Lo que nos pide el problema es determinar la energía eléctrica suministrada por esta resistencia durante el proceso. Para resolver el problema vamos a representar los estados inicial y final. Entonces, en el estado inicial lo que tenemos es un volumen de 2 metros cúbicos de aire a 600 kilopascales y 400 Kelvin. En el estado final también tenemos aire, el mismo volumen, es un recipiente rígido, V igual a 2, la presión final P2 100 kilopascales y la temperatura final T2 400 Kelvin. Vamos a aplicar ecuación de conservación de la masa y ecuación de conservación de la energía. Entonces voy a hacer lo de siempre. Primero las escribo de forma genérica y una vez que las escribo voy tachando términos. Entonces las vamos a poner. Ecuación de conservación de la masa y ecuación de conservación de la energía. Vamos a ir tachando los términos que sean nulos. Esto es una entrada, es una salida, no es una entrada. Entonces este término sería nulo. Está aislado, el depósito está aislado, la única interacción de calor es dentro del depósito. Si nuestro volumen de control es este que os marco mediante líneas de puntos, no hay interacción de calor que atraviese esta frontera. Entonces el calor sería cero. El trabajo es el trabajo proporcionado por la resistencia eléctrica. Le voy a llamar, en vez de W, VC, W sub R. Vamos a despreciar variaciones de energía cinética y potencial. Estos términos serían cero y este término M.E también es cero porque tenemos una salida, no tenemos entradas. Energía total, igual que en el ejemplo anterior, es la masa por la energía total específica. Y la energía total específica es la suma de varias energías, varias contribuciones, energía interna más cinética más potencial, más otra serie de energías que no vamos a ver en la asignatura. Despreciando variaciones de energía cinética y potencial, al final la energía total es igual a la energía interna, es decir, masa por energía interna específica. Entonces este término d dt es igual a d dt de mu. Esto es igual a menos la potencia de la resistencia W.R menos flujo másico de entrada de salida por entalpía de salida. Flujo másico de salida lo tenéis a partir de la ecuación de conservación de la masa. dm dt es igual a menos m.s. Entonces, menos y menos, al final me queda más. Este es un error muy común en los exámenes, comerse este signo y poner un menos en lugar de más, ¿no? Tenéis un menos aquí y otro menos aquí. Entonces, al final nos queda más. Entonces, es más dm dt por hs. Por la entalpía de salida. Nos queda esta ecuación diferencial, vamos a resolverla aquí arriba y la voy a escribir de esta manera: d dt de mu igual a menos la derivada de la potencia de la resistencia W sub R respecto al tiempo más
la derivada de la masa respecto al tiempo por la entalpía de salida. Esta entalpía de salida es constante. Tenemos aire que lo podemos considerar como un gas ideal, entonces la puedo escribir como Cp por Ts. Si es constante la puedo meter dentro de la derivada, entonces nos queda d dt dm por h sub s. Puedo agrupar todo dentro de la misma derivada, es decir, puedo poner que d dt de mu más trabajo de la resistencia W puntos UR menos MHS igual a 0. Es decir, diferencial de mu más potencia de la resistencia menos MHS es igual a 0 por dt. Puedo tomar integrales a ambos lados de la ecuación. Bueno, 0 por dt sería 0. Entonces me queda integral de diferencial de mu más la potencia o menos MHS es igual a 0. Yo puedo descomponer esta integral en varias. Integral de diferencial de mu más integral de diferencial de la potencia de la resistencia menos integral de diferencial de MHS igual a 0. HS es constante, entonces lo voy a sacar fuera de la integral. Entonces me queda integral de diferencial de mu más integral de diferencial de potencia menos HS integral diferencial de masa es igual a 0. Vamos a integrar entre 1 y 2. Entonces esta integral es mu. Voy a borrar aquí. Mu entre 2 y 1. Entre 1 y 2. Mu entre 1 y 2. Esta integral, la integral de la potencia es el trabajo de la resistencia, y esto es entalpía de salida por la masa entre 1 y 2. Esto es igual a 0. Esto me queda M2 U2 menos M1 U1 más el trabajo menos entalpía de salida por M2 menos M1 igual a 0. Y aquí os digo lo mismo que os dije en el ejemplo anterior. No me pongáis, en vez de esto, entalpía de salida por M2 menos M1, H2 M2 menos H1 M1. Estamos trabajando con HS, no con H. Entonces esto estaría mal. Necesitamos determinar las masas. Las determinamos a partir de la ecuación de estado. Voy a poner aquí arriba. Para determinar la masa inicial, aplicamos la ecuación de estado al estado inicial. P1V igual a M1 RT1 o RT. De aquí quitamos la masa inicial, 10,45 kilos. Y la masa final, aplicando la ecuación de estado en el estado 2, P2V igual a M2RT. Nos tiene que dar, lógicamente, M2 menor que M1, si no algo estaría mal. En este caso nos da M2 1,742 kilos. Estamos con aire. El aire nos dice el enunciado que lo podemos considerar como gas ideal. Entonces esta energía interna U2 la podemos escribir como CV por T2, en este caso
si la temperatura es la misma, CV por T, U1 igual, CV sería por T1, pero como la temperatura es constante vamos a poner CV por T, y HS, ya lo comentamos, es CP por T. Siendo T la temperatura, tener cuidado en Kelvin. Entonces, sustituyendo, determináis el trabajo de la resistencia y resulta menos 1000 kilojulios. Da negativo porque es trabajo recibido por el sistema.